Un avivamiento es un volver a Dios. Un avivamiento no son manifestaciones. Un avivamiento no termina en un culto. Un avivamiento no es que la gente se caiga o levante las manos o dancen. Eso aprendimos de hace muchos años ya. Avivamiento es cuando la gente viene a la iglesia a buscar la palabra y la gente deja de estar indiferente a Dios. Y hoy hay una tendencia mundial donde se está inspirando a la gente a ser indiferente a las cosas de Dios. Es más, a oponerse a las cosas de Dios. Abiertamente. Es apartarse de la iglesia, apartarse abiertamente de la fe. Apartarse de los principios divinos. Bueno, la Biblia tiene muchas historias de momentos cuando aún el pueblo de Israel, la nación del pueblo de Dios, que había heredado las promesas de Abraham, que se habían formado a través de los hombres patriarcas que conocieron a Dios, que vivieron experiencias muy cercanas al Señor. Esa nación que recibió la ley, que luego tuvo profetas que hablaban, que declaraban la palabra de Dios, que guiaban, que exhortaban al pueblo de Israel a amar a Dios, a estar reunidos alrededor del templo, alrededor de la palabra. Sin embargo, el pueblo de Israel era atraído por los ídolos paganos. Siempre su atención o su atracción era hacia lo que Dios se oponía en su palabra. Y muchas palabras de exhortación. De hecho, cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, en uno de los lugares donde me llevó el guía, me decía, por aquí caminaba Jeremías y caminaban los profetas llorando, hablándole al pueblo de Israel acerca de no apartarse de la ley, porque si se apartaban de la ley, aún Jerusalén, la ciudad de Dios, podía ser destruida. Ellos podían ser tomados cautivos, como ocurrió, que terminaron en manos de los babilonios, terminaron cautivos por 70 años. Y se llevaron a toda una generación, Daniel y Esdras y tantos cantantes y levitas, terminaron miles de kilómetros de Jerusalén. Jerusalén quedó hecha a pedazos, quedó el templo destruido, los muros venidos abajo, el templo saqueado, quemado. Realmente el pueblo de Israel vivió un momento muy triste en la historia. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy en la generación de la gente también vuelve a repetirse esa atracción hacia lo que las personas incrédulas dicen. ¿Para qué van a ir al templo? Si afuera está la verdad, el estilo de vida humanista, frío, el estilo que no se vive o que te impiden vivir en la iglesia, lo vas a disfrutar afuera. Esa es la atracción de lo que Dios dice, no lo hagas. No puedo hablar de lo que ya es evidente, porque hoy todos sabemos el lugar o cómo el mundo está enfriándose y alejándose de Dios. ¿Es así o no? Ahora, ¿qué pasó? En Babilonia hay momentos cuando los levitas que cantaban, adoraban, porque la celebración judía es a través de la danza, de la música, es interesante toda esa cultura de adoración, terminaron colgando sus instrumentos, diciendo nunca más vamos a volver a Jerusalén, lo hemos perdido todo. En ese cautiverio había personas como Esdras que cuidaban su corazón, que seguían esperando el cumplimiento de las promesas de volver a Jerusalén, después de ese tiempo de deportación, volver a la nación, a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Entre ellos estaba Esdras. Lo hermoso de toda esta historia es que por fin, después de 70 años, regresaron a Jerusalén, reconstruyeron los muros. Y después de reconstruir los muros, en el capítulo 8 de Esdras, dice que todo el pueblo, ese pueblo que no había prestado atención a la palabra de Dios, ese pueblo que se había enfriado, que se habían algunos de ellos mezclado
con la cultura pagana de Babilonia. Sin embargo, cuando regresaron a Jerusalén, se reunieron en un parque, así como vemos que Carlos Anacondia o muchos predicadores hoy podemos tener el privilegio de reunirnos con la palabra de Dios en un lugar abierto y que la gente venga a oír la palabra de Dios. ¿Qué pasó allí? Hubo un momento histórico donde miles de personas, se calculan entre 30 a 40 mil personas, le dijeron a Esdras, el escriba, el que se había mantenido temeroso de Dios en la época cuando todos decían, Jerusalén está lejos, ya no vamos a volver, ya nos tenemos que acomodar al mundo en que vivimos. Esta es una nueva realidad. Y esto es lo que se dice hoy. Hay un mundo nuevo, hay un mundo que todo pasa por esto, un mundo nuevo de atracciones, de entretenimiento. Bueno, hay que acomodarse a eso. Viene un cambio generacional, viene un cambio de todo lo que tiene que ver con las costumbres, pero no podemos dejar de tener la pasión por venir a la casa de Dios y decir, pastor, necesitamos la palabra, necesitamos oír a Dios, necesitamos estar juntos, necesitamos estar unidos, necesitamos estar juntos, tener una misma pasión, poder sentir otra vez que el lugar donde estamos reunidos tembló y todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Entonces, avivamiento no es entonces una hermosa alabanza, que eso es parte de un despertar. Como yo les dije ayer, yo soy de la generación de los acordeones. De cantar un corito, una poesía, un anuncio, un testimonio, y después el pastor otro corito más, cantaba una mirada de fe, una mirada y lo que sea, o firme hacia adelante, un himno, los himnos de gloria preciosos. Todo eso tiene que ver con nuestra historia, con la liturgia, con lo que marcó nuestras vidas. Hoy cambiaron los instrumentos, cambiaron las formas un poco más modernas y tenemos pantallas, podemos leer aquí también junto con la Biblia, regocijarnos con algunas cosas que nos hacen bien, nos mejoran la comunicación, pero lo que necesitamos es que pase esto. Ese pueblo era un pueblo frío, era un pueblo que había venido de la peor etapa, vinieron a reconstruir lo que por su culpa y por la dureza de su corazón perdieron. Y entonces se juntaron una multitud en ese parque, en ese lugar, y dijeron a Esdras. Esdras era el escriba, era la persona diligente, piadoso, era una persona estudiosa. Me imagino algunos le decían, pero ¿por qué seguís estudiando la ley? ¿Por qué seguís estudiando la palabra si en realidad ya eso quedó atrás? Pero él seguía siendo fiel en medio de un mundo infiel. Porque los peces en el mar nadan en el medio de agua llena de sal, pero no penetra la sal dentro de su interior. Mantienen la integridad de su interior. Podemos vivir en el medio del mundo, pero el mundo no asimilar al mundo nuestra forma de ser. Amén. Y Esdras mantuvo ese corazón. Solo. No era de los muchos, era de los pocos que decían, yo anhelo la palabra, anhelo este Dios. No me gusta lo que veo acá. No convivo con esto. Yo conozco otra cosa. Y eso es lo que tenemos que tener, pastores, mantener eso en nuestro corazón y nos va a mantener vivos. Nos va a mantener expectantes. Nos va a mantener firmes. Resultados no son números.
resultados es estar agradando a Dios. Porque hoy, este ejemplo que yo les digo de Esdras, que vino, fue uno de los que vino con Nehemías y Zorobabel, vino de lejos. Nunca se imaginó que iba a terminar allí. Dios no te anuncia las cosas. Te dice, prepárate. Amén. Y él preparó su corazón y dice Esdras, en el libro de Esdras capítulo 7 creo, que él guardó su corazón. Él mantuvo su corazón íntegro y fue diligente en escudriñar la palabra de Dios. Cuando los demás no lo hacían y cuando parecía que él era uno solo entre muchos, Dios estaba con él y guardó su corazón. Y la mano de Dios estaba sobre él. Y el favor de Dios estaba sobre él. Años después Dios cumplió la palabra y volvieron a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén, reconstruyeron el muro, pero ya no necesitaban solo un edificio nuevo, no necesitaban solo algo material que se vuelva a reconstruir, necesitaban a Dios. Y dijeron, una vez que terminaron todo, dijeron, qué lindo que quedó todo, pero falta algo más. Tu iglesia puede quedar muy linda, pero si no está la gloria y la presencia de Dios, las almas no van a venir solo porque brillan los vidrios. La gente viene donde está el fuego de la presencia del Señor. Donde está el fuego, donde hay alguien que predica con fuego. Y los Esdras, o las Esdras también. Amén, claro. Las personas, así como Ananías, cuando el Señor le dijo a Ananías, se convirtió Saulo. Seguro. Ananías dijo, heme aquí. Porque así responde la fe. La fe responde, yo sé quién me está hablando el Señor, heme aquí, Señor. La religión, cuando Saulo se le apareció Jesús, Saulo era un hombre piadoso, era un hombre religioso, era un hombre, como dice Filipenses, una persona temerosa de la ley de pura cepa. Una persona realmente muy apegada a su tradición religiosa. Sin embargo, cuando se le apareció Jesús, él dijo, ¿quién eres? Porque no lo conocía. Ananías sí lo conocía. Y aquí muchos de ustedes sí lo conocen. Y nadie los conoce a ustedes tal vez, pero Dios los conoce. Y el Señor prometió y se propuso hacer algo grande en cada generación. Esta generación necesita más que otras generaciones. Esta generación necesita más que otras generaciones. Porque creo es la generación que se está preparando para la venida de Jesucristo. Hay una apostasía generalizada, un rechazo a las cosas de la fe, una frialdad respecto a Dios, una deshonra constante en los corazones. Sin embargo, Dios está levantando personas temerosas, apasionadas, que los va a ungir. Y yo quiero que ustedes salgan de estos días aquí ungidos. No por el pastor, porque nosotros no podemos ungir a nadie, pero sí podemos orar porque esa experiencia, como les dije, que no te lo puede dar, es una experiencia que no te lo puede dar la tecnología. El toque, la oración, el acercamiento a Dios, el estar juntos, eso te lo da la iglesia. Y hermanos, a la iglesia hay que mantenerla más viva que nunca, más activa que nunca. Amén. Ahora, Esdras, dice el escriba, que trajo el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro
delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios. De repente hubo un cambio en la actitud de la gente, y se dieron cuenta que avivamiento realmente, o un volver a Dios, era un volver a caminar detrás de la palabra de Dios, que no tenía que ver. Hoy en día muchos pensamos que avivamiento solamente es, bueno, yo quiero que se sanen los enfermos, que en el culto haya mucha vida. No, avivamiento es cuando la gente realmente dice, quiero volver a caminar con Dios. Necesito caminar con Dios en mi casa, en mi corazón, en mi familia, y que mi descendencia camine detrás de la voluntad de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si vas a darle ese aplauso a... Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese pasaje, que es una promesa hermosa de Romanos capítulo 8, en realidad es una promesa condicionada a los que aman a Dios. Amar a Dios no es solamente de palabra. Amar a Dios es lo que leímos recién en Nehemías. Es volver a Dios, es estar apasionados con Dios, es estar al servicio de Dios, es tener un corazón deseoso de oír su palabra y de ser una persona que realmente la palabra de Dios lo transforme. Dios no busca personas perfectas, busca personas con fe, que busquen la palabra de Dios y que digan realmente, yo quiero creer esta palabra, necesito que mi fe vuelva a crecer a través de la palabra de Dios y que mi corazón sea transformado. Es por eso que realizamos estas actividades aquí, porque creemos que todos nosotros unidos nos ponemos de acuerdo para que la presencia de Dios nos vuelva a encender a cada uno de nosotros y nos renueve. Amén. Y que podamos decir, yo necesito a Dios. Yo necesito volver al altar. Necesito acercarme a lo que Dios significa para mí, que es su palabra, su presencia y su Espíritu Santo. Y por supuesto, cuando uno se acerca a Dios, lo sobrenatural, porque de eso estábamos hablando ayer, es que el Señor nos transforma con su poder. Y yo quiero hablarles de eso. La promesa que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros, dice Lucas capítulo 24, 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El poder sobrenatural para una misión sobrenatural. Porque tenemos una razón de esa misión, y es alcanzar con la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y ese poder sobrenatural sigue descendiendo cada vez que los hermanos nos reunimos. Es hermoso cómo nos podemos nutrir y podemos edificar con lo que Dios está haciendo en diferentes lugares. Pero ayer, escuchando al hermano Carlos Anacondia, cómo la pasión y el gemir y el clamor y la oración de un corazón provoca un avivamiento. Y eso sigue ocurriendo hoy. Es estar investidos del poder. Tenemos la capacidad, tenemos la parte intelectual, tenemos las estrategias que uno puede ver en diferentes ministerios alrededor del mundo. Hay estrategias que están funcionando, hay maneras de avanzar en la evangelización a través de la tecnología que está funcionando. Pero hay algo que tiene que estar en cada corazón, y es decir, Señor, yo necesito el poder, ser investido del poder de lo alto. Necesito que tú aparezcas. Y a lo largo de la Biblia, cuando Jesús aparece, algo poderoso sucede. Cuando Jesús aparece, los acontecimientos son sobrenaturales. Eso es lo que necesitamos, que el Señor aparezca.
Y me quedé con ese pensamiento de ayer del hermano Carlos Anacondia. Oraba diciendo, si quieres el fuego y el avivamiento, ora hasta que Dios aparezca. Wow. Y esa aparición es una administración interior que uno no se da cuenta, el depósito que Dios nos está dando. Y en la Biblia hay una historia, la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, por favor, en el capítulo 21 de San Juan, en el versículo 3. Jesús aparece a los discípulos después de la resurrección. Algunos de ellos todavía estaban confundidos. Todavía no sabían bien si eran ciertas las versiones que decían que Jesús había resucitado. Y en el capítulo 21, versículo 3, dice, Simón dijo, me voy a pescar. Es decir, en el medio de la confusión, Simón, que estaba muy angustiado por su negativa, por haber negado a Jesús, por haberle fallado al Señor. Él dice, me vuelvo al mar de Galilea. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Le preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Qué interesante que los discípulos, ya una vez que habían finalizado lavando sus redes, preparándose para regresar después de una noche donde tenían expectativas de pescar algo y que nada había acontecido, de repente oyen a una persona que no saben quién es, que está en la orilla, que se aparece y que les dice, ¿tienen algo de comer? No, no tenemos nada. Y como dijimos ayer, muchas veces venimos al altar o venimos cada fin de semana y decimos, Señor, tantos años, tanta dedicación, tanto esfuerzo, pero no veo las redes. Hay mucha frustración, hay mucho trabajo, pero no hay demasiado. Pero de repente apareció. Y de eso se trata el Evangelio. Una irrupción, un cumplimiento de promesas. Un momento cuando Dios aparece como consecuencia de la búsqueda de las promesas. Él les dijo a los discípulos, ustedes van a ser investidos de poder, pero quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Y ellos esperaron, estaban reunidos y estaban unánimes juntos. Había una promesa, había un propósito, pero también había una parte humana, que era la perseverancia, la búsqueda, la obediencia de estar allí. Yo me acuerdo en años personales, como decíamos ayer con Betty, que nunca nos imaginamos lo que Dios nos había preparado. Siempre orábamos diciendo, Señor, sabemos que hay algo más. Sabemos que a pesar de estar en una iglesia que siempre soñamos tener, un cargo en las asambleas de Dios que era una honra tener, una posición de profesor en el seminario que era una oportunidad para conocer a nuevos ministros, una oportunidad para predicar en la radio y también en la televisión local. Aquí teníamos todo y de repente salíamos de aquí y yo le decía a mi esposa, pero ¿sabes qué? Hay algo más. Y ella me decía, ¿pero qué más? No hay más. No hay más. Sí hay más.
Y yo le decía después solo a Dios, ¿cómo descubro ese algo más? ¿Y sabe lo que me decía el Señor? Anda a leer la Biblia. Siempre me hacía, bueno, ¿qué leo? Como ayer les decíamos a ustedes en una de las reuniones, Marilyn estaba hablando que su versículo favorito de la Biblia, uno de sus versículos, es Josué 1:8, cuando dice, medita la palabra de día y de noche. Qué tremendo que Josué tenía que meditar en la palabra. Ahora, ¿qué palabra tenía Josué en esa época para meditar? No tenía mucho. No estaba Efesios. No sé, ¿cuál es su libro que más le gusta? Bueno, todo Efesios, Hebreos, Salmos, Proverbios. Él tenía el Pentateuco y como en un momento ella dijo, y bueno, tenía que meditar en Levítico, pero trate de meditar en Levítico todos los símbolos, todo eso. No era mucho lo que había para la riqueza que hoy tenemos en la revelación de Dios, en toda la Biblia. Nosotros tenemos mucho. Y el Señor me decía, bueno, tenés que orar y leer la Biblia. Entonces me iba a un parque que tenemos acá. Me acuerdo una vez que fui con un auto y tenía esos famosos maletines del pastor, así que hacía tic, tic, se levantaba la tapa. Ahí tenía los sermones, los bosquejos, todo. Y en un momento dejo la puerta abierta, yo me voy del otro lado a caminar así. Cuando regreso de orar para decir, Señor, bueno, ¿ahora qué voy a leer? Me habían robado todo lo que tenía adentro. El tiempo de lo que Dios iba a hacer, ¿no? Y bueno, menos mal que me quedó la Biblia. Me quedé igual. Y empecé a leer el libro de Proverbios. Los 31 capítulos y empecé a decir, yo sé que estoy preparándome con todo el consejo de Dios porque es un libro de instrucción, es un libro de sabiduría. Es un libro donde el Señor dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Y yo decía, sí, Señor, toda mi vida estuve atento, toda mi vida la consagré a estar atento a tus palabras, a ser instruido. Pero, Señor, acá estoy más atento. Y ahí estaba estudiando, y ahí estaba leyendo. Lo que entendí después es que Dios me estaba limpiando mi alma para traer un depósito interior. Porque el Señor permite que preparemos como la mujer tsunamita que le preparó la habitación al profeta. Porque ella decía, porque cuando Él venga, yo ya voy a tener la habitación preparada por si quiere quedarse. Hoy es tiempo de preparar tu corazón, porque viene lo que Dios está por enviarte a tu vida, a tu corazón. El Señor se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la estrategia de avivamiento que usted habla, pastor? Pasar tiempo con Dios y leer la Biblia. Y usted dice, pero eso es vieja escuela, ¿sí? Es lo que siempre funcionó. Es lo que siempre funcionó. Y es lo que sigue funcionando hoy. Volver a Dios. Estar de rodillas. Y decirle, Dios, yo no soy digno, pero tú eres el único que puede cambiarme, santificarme, enseñarme, enderezar mis caminos. Todo lo demás es gracia. No es méritos, no es capacidad, no es talento. Yo nunca pensé estar donde tuve la oportunidad de predicar. Un día estaba en un estadio en Londres, donde estaba el lugar donde está la reina, en el teatro principal. Lugares donde me invitaban a traer un mensaje. Y lo sorprendente es que es todo gracia. Es la gracia que Dios deposita en nosotros. Y es la gracia de predicar el Evangelio. No busques resultados, busca al que produce los resultados. No busques que la gente te conozca. Busca el nombre que es sobre todo nombre y que el conocido sea Él, no nosotros. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. Entonces, es esa la forma y es muy simple. Porque es el día después
de la conferencia. El día después lo que nos queda es encerrarnos con Dios y leer la Biblia. Y estar con Él. Y dejar que Él nos hable. Pero Dios es un Dios de sus tiempos, porque uno quiere hoy que todo ocurra rápido. Como hablábamos, Moisés tenía la instrucción de Egipto, tenía la instrucción de su capacidad y sus 40 años de juventud. Lo que no tenía era que no había conocido la gloria. Tenía la capacidad, le faltaba el conocimiento de Dios. Muchas personas hoy dicen, ya tengo la edad para que me pase algo. No. Tienes la edad para que el Señor te siga tratando hasta que Él cumpla su propósito en tu vida. Por lo tanto, ese momento especial en la vida de los discípulos tal vez se asemeja a algunos de los que están aquí hoy, frustrados, con las redes vacías, apesadumbrados por haberle fallado a Dios. Mire, una de las cosas que no tienen que hacer en el ministerio, en la vida, ningún obrero, es compararse. Nadie tiene que correr la carrera de otros. No te compares con lo que otro ha corrido y hasta dónde ha avanzado en su carrera. Vos tenés tu propia carrera. Y la frustración viene por la comparación. Cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, bueno, tus días van a terminar así y así. Y le habla de su sufrimiento y de lo que iba a padecer. ¿Y sabe cuál fue la consolación de Pedro? Fue, bueno, está bien, pero te hago una última pregunta. ¿Cuál? ¿Y qué le va a pasar a Juan? Porque no nos pasa a nosotros solos. Ya viene enquistado. Es parte de la naturaleza caída del ser humano. Bueno, si padezco yo, que este también la pase mal. Si a mí me va mal, no quiero que a él le vaya bien. Y el Señor dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y esa es parte de la frustración. Porque a través de todo lo que son las maneras de la comunicación moderna, uno tiene la manera de compararse y de pensar, ¿por qué a este le va bien? ¿Por qué el otro es tan próspero? ¿Por qué el otro tiene tanto y yo no? Síguele al Señor. Sé fiel. Camina en su voluntad. Haz lo que el Señor quiere que hagas. Y Él tiene algo especial para ti. Porque Él es suficientemente poderoso para diseñar un propósito específico para tu vida. Y eso es lo que Dios planificó para ti. Que no seamos como Pedro entonces, que estemos pensando, ¿y qué va a pasar con mi hermano? ¿Él va a morir peor que yo? Entonces ahí estaban los discípulos. Con toda esa humanidad que tenemos nosotros. Por eso les explico todo esto, porque es parte de nuestra humanidad. Con esa frustración de haber fallado, de haber dicho, bueno, teníamos tanto y lo perdimos todo. Pedro dijo, me voy a pescar. Los discípulos fueron a pescar, nada pescaron. Al amanecer, un nuevo día. Y siempre hay un nuevo día para cada uno de ustedes. Siempre hay una noche que queda atrás. Mire, no es bueno mirar para atrás. Pero lo único que sí sirve, la razón que sí podemos mirar para atrás, es para recordar las promesas de Dios que fueron dadas a tu vida y en la fidelidad del Señor que siempre te dijo, aquí estoy, nunca te fallé. Así que, hermano, no mire para atrás, mire el nuevo día que Dios tiene preparado. Dios es un Dios de nuevos días. Porque dice que al amanecer Jesús apareció en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Y Él les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Entonces ellos lo hicieron y no podían sacar por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Hermanos,
Aquí vemos la obediencia mezclada con la palabra. El Señor les dijo, echen la red. Y la actitud de esos hombres que no sabían que era Jesús fue de echar la red a la derecha. Y dice que era tanta la cantidad de peces que había debajo de la barca, ahí a la derecha, que ya no podían quitarla. Y cuando vieron la gran cantidad de peces, entonces Pedro y Juan reconocieron, es el Señor. Es el Señor. ¿Por qué es el Señor? Porque es el único que puede hacer milagros. Es el único que puede hacer que de la nada tengamos todo. Es el único que nos hace pasar de cero a la abundancia. Ellos habían pasado una noche de cero. Cero, nada. De repente, en un nuevo día, apareció el Señor. Por lo tanto, más adelante dice, cuando llegaron, en el versículo 9, dice, cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. ¿Están escuchando bien? Jesús les preparó desayuno. Pescado a la brasa y pan. ¡Wow! Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes. Aún así, la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió pan y pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera, ya por tercera vez, estoy leyendo más adelante, entonces, ¿me quieres? Contestó, sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. El propósito de los milagros, el propósito de la aparición de Jesús, el propósito de el momento en que el Señor les revela el poder sobrenatural, es que la misión de Pedro era alimentar las ovejas y era cuidar los corderos y era ser restaurado, era ser transformado en su corazón para ocuparse de la obra del Señor. Cuando uno habla del poder y uno habla de la presencia de Dios y uno habla de los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, en realidad el derramamiento del Espíritu Santo es también con una misión, y esa misión es pastorear, es cuidar la grey de Dios. El Señor le dijo, ahora que se dieron cuenta que yo soy, ve y ocúpate de lo que realmente es necesario, que es de cuidar lo que Dios ama. Cuando el Señor le decimos, Señor, te amo, entonces la muestra del amor a Dios es ocuparse de lo que Dios ama, y lo que Dios ama es la iglesia. Dios ama a su pueblo, Dios ama a los perdidos, Dios ama, y yo doy gracias a Dios por este hermoso grupo de personas apasionadas y deseosas de ver a la iglesia llena del fuego y de ver a los perdidos viniendo a los pies de Cristo, porque eso es lo que Dios ama. Y Jesús apareció y les mostró sus milagros para decirnos a nosotros, vayan y ocúpense de lo que a mí realmente me interesa, y es de la iglesia. Tu iglesia, las personas que necesitan del Señor, las personas que necesitan volver a Dios, pero no solamente tu iglesia, sino todos aquellos
que están perdidos y todos aquellos que todavía no son parte de la iglesia. Y que, como dijimos hace un momento atrás, que estos días que estamos aquí, Dios pueda hablarte, impartirte. Ayer tuvimos un hermoso tiempo donde el Espíritu Santo nos estuvo dando la oportunidad de ministrar su poder y su autoridad. Que este sea el tiempo donde el Señor nos llene. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, yo quiero ser lleno de ese poder del Espíritu Santo? Porque cada vez que Dios aparece, el hombre queda asombrado. Cada vez que el Señor apareció, cada vez que el Señor se hizo presente, la gente, los discípulos, cuando vieron que Él detuvo la tormenta, quedaron asombrados y quedaron maravillados. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Cada vez que Dios se hace presente, el mundo queda maravillado. Y por supuesto, la gente queda maravillada y busca a Dios. Queremos que Dios se haga presente en este tiempo. Queremos que Dios se manifieste. Queremos que Dios aparezca, que Dios nos llene. Cuando vino el Pentecostés, cuando aparecieron las lenguas de fuego, cuando vino el momento en que Dios cumplió la promesa y de repente vino un viento recio que sopló dentro de la habitación y se aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso nos anima hoy, porque las lenguas de fuego y el poder del Espíritu, que antes estaba el fuego y el culto giraba alrededor del templo, ya a partir del Pentecostés no era un templo solo, sino que era muchos templos con muchos fuegos. Cada uno de nosotros somos un templo y en cada uno de nosotros está el fuego del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros habita Dios. Ese fue el inicio sobrenatural de la iglesia para una misión sobrenatural. Y nosotros seguimos creyendo que el poder del Evangelio sigue siendo sobrenatural, poderoso, respaldado con señales, prodigios, maravillas, como escuchábamos ayer. Vayan, sanen a los enfermos. Vayan, liberten a los cautivos. Vayan y prediquen el Evangelio con la autoridad de Dios. Para eso hemos venido aquí, para recibir la autoridad, para recibir ese poder. De repente, esos discípulos que estaban temerosos, expectantes, estaban esperando algo que no sabían cómo iba a venir. De repente apareció Dios. Y cada vez que Dios se hace presente, cada vez que Dios se manifiesta, el hombre es transformado o la situación es maravillosa y es el comienzo de un nuevo tiempo. Anhelo que este sea el tiempo de Dios para tu vida. El inicio de un nuevo tiempo. El inicio de un nuevo tiempo. Aleluya. En Hechos capítulo 2, versículo 14, dice entonces Pedro, después de haber recibido junto con los discípulos esa llenura y ese poder de lo alto, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando Dios aparece. Cuando Dios aparece es para que alguien se ponga en pie y empiece a proclamar. Cada vez que Dios aparece, habla. Cuando Él apareció en el monte Sinaí, habló. Siempre que Dios aparece, habla. Apareció en la vida de Jesús porque la paloma vino y Jesús comenzó a hablar la palabra del Señor. Cada vez que aparece sobre la vida, sobre la iglesia, algo ocurre, pero la palabra es proclamada. Ese es el propósito de esa manifestación del cielo, que alguien se vuelva a levantar para proclamar con poder y autoridad el mensaje glorioso, poderoso. Ese fuego sigue descendiendo, sigue estando presente. Ese fuego no se ha apagado,
no puede ser reemplazado por esto, no puede ser reemplazado por métodos, no puede ser reemplazado por tecnología. Es el fuego que arde sobre todas las personas. Se hace presente para que venga sobre cada vaso que arde, arde. Me levanto para que el mundo conozca que todavía Cristo es la respuesta. Me levanto para adorar. Pasaron de ser esos hombres, personas intimidadas, temerosas, tímidas, encerradas, a valientes, conquistadores. No hay culpas, no hay traumas mentales, no hay pánico, no hay orgullo. Ya no. Cuando Dios aparece, tu mensaje estará nutrido de la unción, del poder. La revelación no será por palabras humanas. La revelación no va a ser simplemente textos leídos. Dios se va a parar contigo. En el parque va a estar contigo. En el hospital va a estar contigo. Pastoreando los corderos va a estar contigo. Te va a dar sabiduría. Te va a dar sabiduría para emprender sueños, metas, propósitos. Así como el Pentecostés aparecieron lenguas de fuego. No nos conformamos con lo que vimos. Le estamos haciendo lugar a la doble porción. Ven. Así como la mujer le dijo: si el profeta pasa por mi casa, yo ya voy a tener la habitación preparada. En corazones que ya no sean lo mismo. El aceite no escaseará. La provisión no escaseará. Lo que no te alcanza y que las redes están vacías, el Señor te dice: no renuncies, no laves las redes, no dejes el ministerio, no te apartes de la unción, no te apartes de la palabra, no te apartes del Espíritu. Echa las redes otra vez, vuelve a pescar otra vez. Esta mañana es tiempo de restauración, tiempo de perdón, tiempo de volver al Padre. Por gracia te está esperando. Todavía hay mucha pesca por delante. Todavía hay muchas conquistas por alcanzar. Hay comunión. Jesús te acompaña. Él tiene comunión, así como Él les preparó el desayuno y les dijo: vamos a tener un desayuno juntos. Hay comunión con el Espíritu Santo. Hay comunión con la presencia de Dios. El diablo te ha mentido y te ha predicado todo lo contrario. Y el diablo te ha dicho que estás con las redes vacías, que ya no hay esperanza para ti. Pero es día de abundancia. Levante las manos y pídale: Dios, dame ese fuego de Dios a mi vida. Dame ese fuego de Dios.